Bien, ante todo, buenas noches. Mi nombre es Leonel Álvaro Guabacondori Caguana. Soy contador público colegiado, gerente general de Chameleon Group SAC. Y en esta oportunidad vamos a hablar de minería y actualidad. En realidad, están pasando algunos problemas sociales en Ayacucho, pero no solo es en Ayacucho, ¿no? En realidad es en varias partes del país, inclusive ya Las Bambas va a ingresar también, al parecer, en huelga, ¿no? Sin embargo, vamos a analizar y vamos a ver cómo podemos nosotros obtener información y conocer en qué situación se encuentran o tener de alguna manera un punto de vista objetivo. Porque yo escucho, por ejemplo, y veo televisión, existen muchos periodistas o por la radio que hablan mucho de este tema y a veces se jactan incluso, ¿no? Incluso el presidente de la CONFIEP habla mucho del tema de que se está contra la minería, que Perú se está volviendo un país antiminero o hay ciertos actos terroristas, ¿no? En realidad, lo que ha pasado, por ejemplo, en Apumayo es un tema netamente de manejo social, ¿no? Y de inversión social. Entonces vamos a ver un poco cómo podemos sacar información, cómo podemos nosotros ser objetivos en nuestra crítica. Y bien, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer para tener información de las unidades mineras es solicitarlo al Ministerio de Economía y Finanzas o, por ejemplo, a la Dirección General de Minería. Podemos solicitar la información de los estudios de impacto ambiental, de los planes de relaciones comunitarias, podemos solicitar de los componentes, podemos solicitar la declaración anual consolidada, de la inversión mínima social que se debería hacer. En este caso, por ejemplo, yo he solicitado a la señora Ana Teresa Martínez Zabaleta, directora general de Servicio del Usuario. He solicitado el pedido, ¿no? En conocimiento de pedido del señor Leonel Álvaro Guacondori Cubana, mi persona, sobre diversa información relativa a los aportes del canon minero, regalías mineras y declaración anual consolidada de los años 2010 al 2019 de las siguientes compañías mineras: de Antapacay, de Hatbay y de Las Bambas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, bueno, hemos tenido ciertas negociaciones en algún momento o se ha asesorado a ciertas negociaciones o a cierta firma que negocia con estas mineras y se necesita esta información. Entonces yo lo solicito, obviamente he tenido una respuesta, no necesariamente te van a dar toda la información porque hay información que es netamente confidencial y que está normado que no te podrían dar o te pueden dar. Sin embargo, sí te dan, ¿no? En este caso me responde la señora Zoila Yepen López, directora general de Presupuesto Público, y, por ejemplo, ¿no? Me enviaron, entre la información que yo, por ejemplo, obtengo, me enviaron las regalías mineras y las regalías contractuales, ¿no? ¿Qué es la regalía minera? Es el cálculo de la utilidad operativa trimestral por una tasa efectiva. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿de qué me sirve tener este monto si es que yo requiero saber la utilidad netamente? Pero justamente estamos hablando que esta información, por ejemplo, es a partir de la utilidad operativa y una tasa efectiva según el cálculo que se hace, ¿no? Entonces, si tú conoces cómo se hace el cálculo de la tasa efectiva y conoces y sacas una regla de tres simple con la utilidad operativa, pues vas a llegar al punto en que puedes saber el manejo aproximado, ¿no? De estas unidades mineras. Entonces, hablaríamos, por ejemplo, de que Mantapacay manejan, no sé, de 300, han llegado a manejar desde 350 millones, llegan a 700 millones, podrían pasar, qué sé yo, ¿no? Es información netamente clasificada para ellos, pero obviamente nosotros tenemos forma de acceder a ellos. Ahora me dirán, pero de repente, Leonel, estás hablando sin base y tú no sabes, ¿no? Cuánto se mueve en una unidad polimetálica y una unidad que es netamente de oro o está clasificada como pequeño o mediana. En el caso de los problemas sociales que se vienen suscitando, son con las empresas que están dentro de pequeña y mediana minería. De la gran minería, bueno, tienen apoyo del gobierno y de alguna manera no se tiene problemas tan drásticos por ahora, ¿no? Sin embargo, sí se tienen muchísimos problemas, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, esto de acá, esta información, por ejemplo, es de una unidad minera polimetálica
no de oro netamente, que ya está clasificada como mediana o gran minería. Y hablaríamos que, por ejemplo, como le decía, ¿no? Podemos tratar de 331 millones, por ejemplo, 331 millones netos a más, ¿no? Estamos hablando de 300 millones a 700 o a 1000 millones más o menos. Anuales estamos hablando. Entonces, por ejemplo, ahora, esto es en polimetálica. Podemos hablar de unidades mineras menores. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una unidad minera menor. Por ejemplo, aquí tenemos 124 millones, ¿no? Esta es una unidad ya clasificada como pequeña o mediana. Pero vamos a ver el cálculo, por qué se tiene este tema, estos problemas sociales, y vamos a evaluar en base a qué, en base a la utilidad que estas empresas tienen y al costo o la inversión que ellos hacen dentro de las comunidades, dentro de lo que es los posesionarios, la inversión social mínima que deben hacer anualmente. El canon en realidad, bueno, es la renta, la, el impuesto a la renta, ¿no? El 50% del impuesto a la renta, entonces no tendría mucho que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ayacucho, donde se ha tenido problemas, el problema grave que ha sucedido es en la unidad Apumayo, ¿no? La unidad minera Apumayo. Esta unidad minera cuenta más o menos, podríamos decir, si ponemos el ejemplo, tenemos 44 hectáreas aquí, 34 hectáreas en el Tajo, tenemos otras 40 hectáreas dentro del parque de lixiviación, que es una planta de Merrill Crowe. Si sumamos todo el área, ¿no?, directa de uso, podríamos llegar a 600, 800 hectáreas o 1200 hectáreas. ¿Qué significa? Que tenemos posesionarios dentro de estas hectáreas. Ahora, la posesión está por encima de la propiedad, ¿no? Entonces, primero, tendríamos que ver qué impacto positivo se tiene en estos posesionarios, porque yo entiendo que, por ejemplo, en esta unidad minera podríamos tener de 4 a, no sé, 10 posesionarios que están dentro de una comunidad. Como la posesión está dentro, por encima de la propiedad, entonces el impacto positivo que ha tenido esta unidad minera con los posesionarios. Segundo, los propietarios. Y los propietarios son las comunidades. Entonces, ¿cuál es el impacto positivo de la inversión mínima social que se ha tenido en base a sus rendimientos? ¿No? Tendríamos que analizar ese tema. Ahora, segundo, ¿está en cabecera de cuenca? ¿No está en cabecera de cuenca? ¿Cuál es el impacto que ha tenido? ¿Cuál es el impacto también que se debe medir con sus áreas de influencia directa, con sus áreas de influencia indirecta, según a la línea de base levantada en su estudio de impacto ambiental? Y hay que observar también quién ha realizado ese estudio de impacto ambiental y si se ha realizado de acorde a la forma, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se hace según a la ley, se hace un plan de relaciones, se hace un estudio de impacto ambiental según a ley, pero los organismos del Estado no cumplen con fiscalizar esto, ¿no? Entonces, si tú vas a ver un estudio de impacto ambiental y una línea de base, las líneas de base que se levantan son mínimas a lo que tú deberías controlar, porque una línea de base es cómo tú encuentras el lugar, ideológicamente, ambientalmente, económicamente, socialmente, toda esa relación de los stakeholders que van a interactuar, se hace un estudio, ¿no? Pero si revisamos muchos de los estudios, inclusive de Antapacay, o de los estudios de Las Bambas, o los estudios de Arontario, o los estudios de Buenaventura, son incompletos, ¿no? Entonces, incluso los CIRAS contienen partes incompletas en la cual el gobierno no cumple su acción fiscalizadora legalmente como debería ser. Sin embargo, sí podría el gobierno hacerlo, podría implementar medidas, políticas, qué sé yo. Pero podemos ver que para ver el impacto de una unidad minera pequeña o mediana, estamos hablando de mínimo 600 a 1200 hectáreas, 1500 hectáreas, dependiendo de las ampliaciones que se hacen de tajos, ¿no? Por el material mineralizado que se puede hallar en diferentes lugares, ¿no? O adiciones que se puede hacer, ¿no?, a los componentes. Entonces, hablando de hectáreas, por ejemplo, entonces entendemos que se está perdiendo una cantidad, o se está cediendo una cantidad enorme de terrenos a la unidad minera. ¿Qué ha pasado en muchos casos? Que estas unidades mineras, la gran cantidad de suelo que ellos obviamente concesionan, porque ellos concesionan el subsuelo, pero el suelo
es netamente los posicionarios y las comunidades campesinas, las áreas de influencia directa e indirecta. ¿Qué pasa? Que no se resarce en base al nivel de ganancias que se va a obtener, ¿no? ¿Cómo podemos medir esto? En el estudio de impacto ambiental nos va a decir cuánto de oro hay, cuánto de ley hay, eh, cuánto es la plata que existe, el cobre, y según a esto vamos a ver el nivel de producción, ¿no? Según el nivel de material mineralizado, de óxidos, vamos a ver cuánto de mineral se va a sacar y también cuánto de nivel de ganancia probable se puede sacar. Sin embargo, la inversión debe guardar relación con la inversión social, con el resarcimiento a los posesionarios, a los propietarios, y la inversión social anual, de los convenios anuales que se tienen que realizar a través de fundaciones. En realidad ni siquiera se necesitaría fundaciones o ONGs. Sin embargo, se hace mediante ellos, se trabaja como donación o con un convenio marco con fideicomiso como se hace en Antapacay. Sin embargo, no es necesario. ¿Por qué? Porque dentro de la propia ley, la inversión social o la responsabilidad social es un costo operativo para lo que son unidades mineras. Cosa que a veces no lo tienen muy claro, ¿no? El área de relaciones no lo tiene muy claro el área de costos de comunidades, por ejemplo. Entonces, ¿se cumple el estudio de impacto ambiental? En la gran mayoría de casos no. Obviamente sí hay cierta parte o en parte el cumplimiento, pero como debería ser, como les digo, una línea de base general, total, del levantamiento del impacto positivo o el impacto negativo que se puede tener dentro de una comunidad o cómo se encuentra en el momento para poder medir posteriormente, no existe muchas veces. ¿Por qué? Porque desde ese estudio se maneja de forma irregular, ¿no? Y a pesar que también este trámite es burocrático y obviamente se tiene que entregar a cada presidente de comunidad, a cada autoridad o stakeholder que vaya a interactuar con la unidad minera con cargo, estos tampoco le dan la importancia debida, ¿no? Porque obviamente yo soy presidente de comunidad, me entregan el estudio de impacto ambiental, serán en algunos casos 500 hojas y en otros casos serán 1500 hojas, ¿no? Entonces, ni voy a entender hasta cierto punto, ni no le doy la importancia que debería. Sin embargo, este estudio viene entre las cosas más interesantes la línea de base, ¿no? Cómo se encuentra actualmente y qué se pretende trabajar a futuro para poder reconvertir, para poder invertir y para poder seguir trabajando puestos de trabajo, cantidad de material mineralizado. Existen muchos conceptos de los cuales se puede tomar bastante información, pero muchas veces no se toma en cuenta. Se cumple la inversión mínima. En muchos casos no se cumple. ¿Por qué? Porque justamente como esta información que es relevante no se toma en cuenta para negociar los convenios, no se toma en cuenta muchas veces para poder ver la relación de inversión en inversión social, ¿no? Y se ve como un gasto, ¿no? Es decir, ¿por qué le voy a dar a alguien 5 millones si yo me los puedo quedar, ¿no? Sin embargo, este es un costo operativo. Va a mantener la fuente de renta, ¿no? Es directo. Mantiene la fuente de renta. ¿Y esta renta qué es? El oro, ¿no? El oro que sale va a tener utilidad. Entonces, como estar bien, responsablemente, socialmente con las comunidades o con las áreas de influencia directa e indirecta, te va a dar el beneficio de que puedas trabajar con un plan estratégico, ¿no? Y tu plan operativo no va a tener problemas en su ejecución. Sin embargo, hay empresas que, por ejemplo, sí, ¿no? Antapacay da en base a la utilidad que percibe, ¿no? Pero necesariamente esta información no la tienes al 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo mides si tú no la conoces? Obviamente sí hay unidades mineras que pueden dar lo justo, hay unidades mineras que no podrían dar lo justo, pero en gran mayoría no se hace la inversión que se debería en el tema social, ¿no? De responsabilidad social. Se cumple con los planes de relaciones comunitarias.
Dentro del estudio de impacto ambiental existe un plan de relaciones comunitarias que va a ser la guía para lo que la empresa, ¿no?, de inversión privada va a realizar dentro de las comunidades o las áreas de influencia directa. Es decir, va a decir, voy a reconvertir a los posesionarios o a los propietarios o a los comuneros, los voy a reconvertir primero. ¿Por qué? Porque si antes tú trabajabas en ganadería, sembrabas, eras agricultor, ahora ya no puedes serlo. ¿Por qué? Porque ya tienes el impacto, ¿no? No necesariamente negativo, ¿no? Es un impacto, si es positivo, bueno, te vas a reconvertir en empresario, te vas a reconvertir de repente en operador, te vas a reconvertir en inversionista, qué sé yo. Pero este plan de relaciones comunitarias no necesariamente se cumple, ¿no? Porque dentro del plan de relaciones comunitarias de repente hay reconversión laboral para todas las comunidades de área de influencia directa. Sin embargo, no necesariamente se va a dar. Cantidad de puestos de trabajo, no necesariamente se va a dar. Ahora, muchas veces, por ejemplo, en este tema de laboral, no se toma en cuenta las partes administrativas, sino netamente las operacionales. ¿Y qué pasa si en esta comunidad existen personas que tienen el conocimiento, ya han estudiado el tema de ingeniería, geología, administración, contabilidad? No se usa parte de esta mano de obra, ¿no? Generalmente, no todas, como le digo, pero generalmente. No se toma esto, sino que se toma operadores de camión, operadores de volquete, operadores de equipo pesado, ¿no?, operadores de conductores de unidades móviles. Entonces es más temas operativos, ¿no?, que temas administrativos o temas de ya de supervisión. Es bajo, ¿no?, la reconversión, por ejemplo, y esto dentro del plan de relaciones comunitarias es obvio que en la gran mayoría de planes de relaciones comunitarias de unidades mineras existe, ¿no? La reconversión, la inversión, qué sé yo, cosecha de aguas, entre otros. Ayudan los ITS, por ejemplo. ¿Qué es un ITS? Es un informe con el cual tú puedes ampliar tus componentes. Sin embargo, esto va en contra de la licencia social. ¿Por qué? Porque si tú puedes ampliar un componente sin tener una licencia, simplemente con un informe, entonces el Estado está obviando, ¿no?, que tú realices una consulta dentro de las comunidades campesinas, que son las que se impactan directamente, ¿no? Ahora, ¿se puede verificar el impacto positivo con posiciones y comunidades de área de influencia directa o indirecta? Como decía, eh, si hay 10 posesionarios dentro de, no sé, 1.200 hectáreas o 12, son 100 hectáreas las que estaría cediendo un posesionario, ¿no? Estamos hablando de una cuarta parte de un cerro completo, ¿no? Es decir, para los que de repente eh, ven este tema desde Lima, de Arequipa, desde ciudad, no netamente de ciudad y no áreas rurales, 100 hectáreas es un montón de terreno, ¿no?, que se entrega. Sin embargo, ¿cuál es el impacto positivo? ¿Has cambiado positivamente a este posesionario que siempre ha vivido dentro de esta comunidad y siempre ha posesionado dentro de ese terreno? Muchas veces, por ejemplo, los trasladan a otro terreno similar, que no tiene oro, obviamente, o no tiene cobre, pero que le están dando las mismas condiciones según la minera o según el Estado. Sin embargo, esto no es factible y muchas veces se compran estos terrenos como terrenos seriazos, ¿no? Cuando las mineras lo adquieren a nivel de terreno eriazo, no como terrenos productivos. Pero estos terrenos no son netamente eriazos, sino que estos terrenos en su subsuelo contienen mineral. Y por lo tanto este posicionario debería tener un impacto positivo. Obviamente que sí, ¿no? Hay empresas grandes que sí miden esto y sí impactan positivamente a los posicionarios, se vuelven empresarios, cambian de rubro, ¿no?, de la agricultura pasan a ser alquileres, qué sé yo. Pero existen también muchas empresas que no tienen ese impacto positivo y obviamente va a ser medible y palpable. Si es que nosotros visitamos Apurímac, Cusco, Puno, se tiene los mismos problemas y muchas veces decimos, no, de repente son terroristas y han querido quemar un campamento, o son antimineros, no son personas de fiar. Por ejemplo, en Cusco dicen, no, porque son personas muy radicales. No es así, no es así, ¿no? Si nosotros medimos esto en ciudad, ceder 100 hectáreas en ciudad, bueno,
1000 metros no lo van a ceder en ciudad, ¿no? Peor si son 100 hectáreas, ¿no? Entonces, obviamente, hasta cierto punto, estas personas deben ser resarcidas, tanto comunidades, posicionarios, áreas de influencia directa e indirecta o cabeceras de cuenca deben ser resarcidas de acuerdo al nivel que también la empresa minera va a ganar, ¿no? O va a tener utilidad o recuperación de su inversión. Deberían ser impactados en la misma forma, ¿no? Para que se entienda un poco. Ahora, ¿son sostenibles en empresas comunales o terceros, por ejemplo, áreas de influencia? Un ejemplo, ¿no? Existe una diferencia, por ejemplo, en el precio de Bambas con Antapacay, el precio de Hatbay con Antapacay, o el precio de Hatbay con las Bambas. ¿Por qué? Por ejemplo, miden por rendimiento algunos y otros miden por horas mínimas, ¿no? Si tú mides por rendimiento, quiere decir que tú tienes todo en tu mano. ¿Para qué? Para que puedas trabajar a full. Sin embargo, ¿qué pasaría si tú no mides lluvias? En el caso, por ejemplo, de Antapacay, ahora ha implementado una política por rendimientos. Obviamente, yo veo que muchos ingenieros miden y dicen, sí, vamos a ganar, ¿no? Por rendimiento. Sin embargo, no necesariamente se gana por rendimiento si no vas a medir todo. Si no vas a medir esponjosidad de, por ejemplo, el movimiento de tierra, no vas a medir esponjosidad, no vas a medir recorridos, no vas a medir problemas sociales, ¿no? No vas a medir lluvias, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso implica que la reducción de metros cúbicos, el mayor recorrido implicar mayor desgaste, mayor consumo de combustibles, todo esto debe ser medido correctamente, ¿no? Si tú no lo mides correctamente y obviamente aceptas precios, porque yo he visto, por ejemplo, 4 o 5 empresas me consultaron, esto está bien, para mí no está bien. ¿Por qué? Porque yo, como contador, lo mido de una manera. De repente como ingeniero lo mide de otra manera, pero al final, economista, contador, ingeniero, administrador, debe llegar al mismo punto, que es una utilidad acorde al trabajo que se realiza. Sin embargo, por ejemplo, hay trabajos, no digo todos, pero hay algunos trabajos que desde el inicio yo los mido y dices, no, bueno, o sea, acá no se gana nada, porque si ponemos ahí todas las contingencias que se va a tener, toda esta contingencia se va a ir toda nuestra ganancia, ¿no? Entonces, ¿para qué trabajo si no voy a ganar? Entonces se vuelve a largo plazo la empresa se va a la quiebra, ¿no? A corto plazo desgastas equipos con depreciación y te devuelven el costo del equipo. No es como tú compras una camioneta con $40,000, $50,000. En 4 años tú debes tener para otra camioneta y un valor residual en esta camioneta con 4 años. Pero ¿qué pasa si en 4 años tú sumas el valor residual de tu camioneta, la vas a vender a $13,000 de repente, y sumas lo que has ganado alquilando a la empresa minera? Y te dan tus $50,000. O sea, es decir, no has ganado ni has perdido. ¿Pero qué? Has hecho un negocio en el cual no has ganado nada, ¿no? Simplemente ha dado vuelta tu dinero ahí y no queda mayor resultado. Entonces, ¿para qué haces un negocio en el cual tu dinero va a dormir? Porque obviamente tú tienes que sacar que esos $50,000 tienen intereses y esos crecen anualmente, mensualmente, ¿no? Diariamente tu dinero debe estar ganando. Las empresas mineras dicen, tienes que ser competitivo con nosotros, porque si tú te vas a cobrar 20, también 20 debe cobrar uno de afuera, dicen. Pero hay muchas empresas, por ejemplo, Graña y Montero, por ejemplo, si Graña y Montero viene, Graña y Montero ya tiene depreciados sus equipos, ¿no? Al tener depreciados sus equipos porque ya han trabajado en otros lugares, lo que hace acá simplemente es ya ganarle el valor residual que tiene su equipo y matar su equipo. Pero si tú eres una empresa comunal y tienes un equipo nuevo, si tú vas a matar tu equipo, no vas a ganar nada, porque en tu contabilidad tu equipo tiene un valor. En la contabilidad de Graña y Montero no tiene ya valor. Este equipo ya está a costo cero, solo tiene un valor residual, que mientras más alto sea, y si es trabajando va a ser recuperable, pues va a trabajar. Y eso ha pasado, eso pasa, por ejemplo, en muchas empresas comunales, ¿no? Que si vamos a competir con una de Arequipa, ya, el mismo monto, que nos den el mismo monto y nosotros lo agarramos el trabajo, ya, lo agarran el trabajo, siguen trabajando, pero ¿qué pasa? Que a corto plazo vas a tener valorizaciones que van a regresar, pero a largo plazo, por ejemplo,
tu liquidación a tu personal va a peligrar, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que tú cortas todos los trabajos, te vas a dar cuenta que al liquidar a todo tu personal, vas a ver que tienes pérdidas. ¿Por qué? Porque ahí se acumuló vacaciones truncas, se acumularon de repente, más que todo, por ejemplo, vacaciones truncas, ¿no? Gratificaciones, CTS, también son truncas, pero son a corto plazo. Pero, por ejemplo, vacaciones truncas puedes acumular, ¿no? Si trabajas 2 años, el tercero liquidas, ya vas a tener ya vacaciones de todos los trabajadores de repente incluso vencidas, y al final te vas a dar cuenta que has perdido. Ahora, el gobierno de instituciones cumple sus funciones fiscalizadoras, sancionadoras de resarce las pasivas creadas hacia terceros. Yo no, por eso decía, ¿no? Inicialmente, yo no sé cómo ahorita la presidencia y consejo de ministros, el propio presidente intentan negociar si ni siquiera han revisado cómo están los pasivos creados actualmente con las empresas mineras. Primero, actualmente incluso se tiene ganado ya el tema de contaminación a personas, ¿no? Con Antapacay. Sin embargo, solo se les ha dado acceso a salud o atención, ¿no? En salud. ¿Ustedes creen que ya dañada tu vida y tu salud, que es un derecho dentro de la Constitución y que está dentro de, incluso han violado muchos derechos del convenio de 169 de la OIT, va a ser lo mismo, solo que te den nada más atención en salud, a salud? En ese caso yo me inscribo así, para que llevo al tema legal con una unidad minera, ¿no? Me inscribo al CIS y también me van a atender. Entonces, no se resarce acorde a las personas, porque estas personas no van a vivir lo mismo, ¿no? Y está comprobado que no van a vivir lo mismo. Entonces, es igual que lo que ocurre en Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, no se les ha resarcido de la forma real o justa, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a OEFA y comprobamos un daño dentro de nuestra propiedad, ejemplo, una contaminación de nuestra propiedad, un derrame, por ejemplo, dentro de nuestra propiedad, OEFA lo que hace es, por ejemplo, lo manda a ANA, ¿no? Si es que esto tiene que ver con el agua. Y ANA lo que hace es, mire, líneas abajo, contaminado, líneas arriba, por ejemplo, del terreno está sin contaminar. ¿Qué quiere decir? Que la unidad minera ha contaminado. Puede ser un río, puede ser un ojo de agua, puede ser terrenos también, si es que en todo caso no es el ANA, pueden ser terrenos. Sin embargo, una vez comprobado esto, lo que ellos hacen es simplemente multar a estas y solicitar que se levante todo este pasivo, ¿no? Sin embargo, la persona que vive en el lugar y que ya no puede, por ejemplo, criar ganado, si es que esto ha sido contaminado, por ejemplo, con metales pesados, ¿no? Y me dirán por qué. Primero, varía el nivel de pH en el agua, ¿no? Segundo, los animales al tomar esta agua que ya no es apta para la vida, van a morir. Las plantas no van a ser igual. Ahora, si tú consumes este producto, ¿no? de este terreno ya que fue contaminado y que al final de repente tuvieron un plan de contingencia y levantaron, por ejemplo, en el derrame de petróleo tienen planes de contingencia, simplemente al final no va a quedar, va a estar contaminado indirectamente, y es lo que ha pasado con el agua con muchas personas, ¿no? Que son vecinos mina, ¿no? Que se contaminan, que comprueban, y al final simplemente les dan salud, ¿no? Entonces, las entidades fiscalizadoras, sancionadoras o que deberían resarcir de alguna manera a las personas, lo único que hacen es burocratizar el tema o sancionar a favor del Estado. Pero estas personas muchas veces se quedan en el lugar, conviven con esta contaminación y al final no se les da ni brindan nada más que atención gratuita en salud. Y este es un caso legal ganado, es decir, no estamos hablando sobre base incierta. Ahora,
La inversión social o el impacto realmente llega a los profesionales y cómo les da influencia directa. Vamos a ver, por ejemplo, dos unidades mineras, con el caso de que ha habido en Apumayo, el caso de las unidades mineras cercanas, por ejemplo, Buenaventura, no sé, Sami o Águilas, ¿no? Son unidades mineras calificadas como pequeñas o medianas. Sin embargo, no podemos obviar el nivel de ganancia y de recuperación que se puede tener, ¿no? Es decir, muchos dirán, pues son unidades pequeñas y el nivel de ganancia es mínimo. Yo esas unidades mineras, en mi trayectoria que es corta, tampoco vamos a decir que es mucho, sin embargo son años en las que he trabajado y asesorado aparte dentro de comunidades o fuera de comunidades, tanto en polimetálicas y en metálicas, en, en, claro, en polimetálicas y en oro y plata. Les podría decir que un margen de ganancia mínimo en una unidad minera que, por ejemplo, es nivel bajo, son 50 millones de utilidad neta, e indirecta, digamos que son 100 millones más o menos, mínimo lo que se va, ¿no? Y he visto en estas unidades pequeñas o medianas ganar también hasta 1.000 millones, ¿no? Netos de utilidad. Obviamente, como les digo, no podemos hablar de qué años ni de qué unidades, ¿por qué? Porque esta es información que puede ser sancionada, incluso denunciada a la persona que hable por estos montos, porque obviamente no se puede, no se debería dar a conocer, ¿no? Es por eso que no se puede dar qué unidades mineras vamos a tomar. Sin embargo, voy a tomar dos unidades mineras con montos redondeados, nivel de ganancia del 2019 y 2020. Dos unidades mineras pequeñas o medianas, que son las que ahorita están teniendo problemas directamente, y vamos a ver de dos grupos diferentes inclusive, para que no haya este tema, ¿no? Y de montos redondeados. Si yo les digo 22 millones de dólares, puede ser 21.900 o 23 millones de dólares, ¿no? Sin embargo, ¿por qué lo expreso en dólares? Me dirán si podría bien expresarlo en soles. Es porque la unidad o la moneda funcional en que estas unidades mineras trabajan, inclusive Hochschild, por ejemplo, que dijeron, ¿no? Que cotizamos en bolsa. Obviamente, al cotizar ellos en bolsa, su moneda funcional en que trabajan es en dólares, no es en soles, ¿no? Es en dos monedas, pero la moneda funcional es el dólar y en que se expresan sus estados financieros. Entonces, yo he redondeado estos montos de dos unidades mineras X del mismo rubro, la misma más o menos coyuntura de los problemas que tienen ahora, y vamos a analizar un poquito más o menos cómo debería ser la inversión que ellos tienen. Por ejemplo, tengo una empresa A de 22 millones de dólares en el 2019 y en el 2020 29 millones de dólares netos, ¿no? La empresa B 15 millones de dólares netos y en el 2020 25 millones de dólares netos. Vamos a transformar el tipo de cambio actual, promedio, venta, y tenemos que en el 2019, por ejemplo, la primera unidad, por ejemplo, si la analizamos, son 88 millones de soles, y en el 2020 116 millones de soles netos, ¿no? Ahora ustedes me dirán, esto depende mucho de la inversión que ellos tienen, y se preguntarán, por ejemplo, cuánto de valor tiene una planta de Merrill Crowe. Una planta de esas características, solo la planta, es decir, y lo podría probar eh, con varios estados financieros y varios estudios, vale de 10 millones a 20 millones. No les voy a dar el monto exacto, obviamente, porque no necesariamente varía mucho, pero está en ese rango, ¿no? De los más de 10 millones, menos de 20 millones en construirlo. Ustedes me dirán, pues entonces el nivel de recuperación es rápido. No, es que no solo es este componente, ¿no? No solo es la planta de Merrill Crowe, pero sin embargo podemos ver que un componente más, el valor más o menos de un componente y de la inversión que se hace, entonces estaremos hablando que para la inversión no es tan grande y el nivel de recuperación es rápido, ¿no? Ahora, se gasta también mucho en exploración, en licencias sociales, ¿no? Pero vamos a ver a qué margen también. Ahora, por ejemplo, si esta unidad minera ganó 116 millones de soles netos fuera de impuestos, ¿por qué le he puesto una utilidad indirecta y le he puesto un 50%?
Porque muchas de estas unidades mineras que son calificadas en pequeñas y medianas tercerizan, pero no tercerizan directamente como Antapacay con terceros o empresas que son organizaciones ya mayores, ¿no? Sino que tercerizan con sus empresas relacionadas. ¿Y a qué me refiero con empresas relacionadas? Empresas que son de repente del mismo grupo, de los mismos accionistas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una unidad minera, entendamos, por ejemplo, Antapacay tiene su unidad minera, pero Antapacay también es accionista de repente de Cervosa, y Antapacay de repente también es accionista de Unimac o de Neuma, o de repente también es accionista, qué sé yo, de combustibles. Entonces, o sea, si él fuera el accionista de varias empresas y estas empresas trabajaran directamente para él como tercerizadoras, porque le van a brindar un servicio especializado en algo, entonces la utilidad se está redistribuyendo, ¿no? Se está redistribuyendo a los mismos accionistas. Y es lo que pasa en unidades pequeñas y medianas muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, alguien te hace movimiento de tierras, alguien te hace construcciones, o alguien te alquila equipos, o alguien te da servicios de comedor, por ejemplo, pero son empresas relacionadas. Y entonces hay una utilidad indirecta que se va dentro de ello, ¿no? Entonces estamos hablando que estimemos que de repente varíe un 30-70% que podrían beneficiarse. Me dirás, pues de repente es mucho. No es así necesariamente. No es así necesariamente. ¿Por qué? Porque hay muchas de estas empresas que incluso sacan una utilidad mayor. Muchas veces, por ejemplo, si eres una empresa de movimiento de tierras y le haces la gran mayoría de movimiento de tierras y el alquiler de los equipos para movimiento de tierras a una empresa minera, pues vas a estar moviendo montos fuertes, ¿no? Y estamos hablando de un solo rubro. Hay otros rubros, por ejemplo, de deforestación, hay otros rubros en el área de seguridad, que son capacitaciones, hay otros rubros de repente de comedor. En realidad, en una empresa pequeña o mediana pueden haber empresas relacionadas de 10 a 20 empresas relacionadas, ¿no? En algunos casos. Entonces estamos hablando que es una buena cantidad de empresas. Claro, obviamente su nivel de rendimiento comparado con el de mina no es el mismo. Sin embargo, podríamos decir que en algunos casos se cumple un 50% de utilidades similares. El 50% de la utilidad de mina, el grupo de empresas relacionadas lo pueden sacar, ¿no? Ahora, la utilidad neta, por ejemplo, en la primera empresa veríamos que sería real, ¿no? Si se midiera correctamente y el gobierno pudiera medir correctamente, debería medir correctamente, son 174 millones, ¿no? Entonces hablamos de 150 a 200 millones en una operación pequeña, ¿no? Esto, es decir, netamente ya en producción, ¿no? No vamos a hablar de cuando recién a inicios de producción, o no vamos a hablar cuando esté en cierre, ¿no? Porque obviamente ahí va a variar. Pero sin embargo, una unidad mediana o pequeña de las mismas magnitudes de las que ahorita tienen problemas, estarían sacando, hablemos, lo mínimo son sus 100 millones o por lo bajo, yo creería sí, no puedo afirmar, no debería afirmar, sería 60 millones por lo mínimo y lo normal 200 millones a 300 millones regularmente cuando están en producción. Ahora, esta inversión que se hace con las comunidades campesinas, ¿a cuánto llega? Yo, por ejemplo, revisando en una empresa de 150 millones o una empresa de 200 millones, muchas veces hacen inversiones he visto en algunos casos bien, 5 millones, 7 millones, en otros casos regular 3 millones. En muchos casos también pasa que la inversión se hace de 1 millón, medio millón inclusive en algunos casos, ¿no? Es decir, no hay ninguna correlación de la inversión social o el resarcimiento que hay que hacer de alguna manera por ser los posicionarios y propietarios a las comunidades campesinas, ¿no? En algunos casos. Entonces, eso te va a traer problemas a la larga. Y entonces,
¿Cuánto es el margen, creo? En realidad, depende mucho, ¿no? El impacto que tú quieras realizar. Yo estimo que un 3% o un 5%, un 3% a un 5% debería ser este, lo factible, lo justo de alguna manera, ¿no? Para poder recibir anualmente, ¿no? Con convenios anuales, ¿no? Ahora, obviamente, ¿no? Esto se tiene que llegar a un convenio dependiendo de tu nivel de producción. Y este nivel de producción o este nivel de conocimiento, obviamente los gerentes corporativos, los gerentes, los encargados, son los que van a tomar las decisiones. Sin embargo, los que tienen que tener conocimiento de estos temas muchas veces y lamentablemente no se les da es el área de relaciones comunitarias. Muchas veces el área de relaciones comunitarias, si bien es cierto, trabaja para la unidad minera, ellos son un área mediadora, ¿no? Es decir, tengo que ver la inversión social justa tanto para mis stakeholders como para la minera, ¿no? No solo estar del lado de la minera o no solo estar dentro de los stakeholders, es decir, vamos a invertir 20 millones, qué sé yo, y al final, de repente la unidad minera no está ganando, ¿no? Sin embargo, tienen que conocer este tema, ¿para qué? Para poder tomar decisiones. Y muchas veces no se les da este monto. Ahora, las comunidades campesinas tampoco tienen acceso muchas veces a esta información, entonces su nivel de negociación es mínimo, muchas veces por impotencia. Por ejemplo, mucha gente me decía, es la impotencia, ¿no? De que uno va, reclama, pide, solicita que por favor no se haga inversión dentro de su comunidad, o bien un posesionario solicita que se le resarza por sus terrenos, ¿no? Porque obviamente has impactado dentro de sus terrenos, es más, lo has botado muchas veces de su casa y no se ha medido correctamente el valor, ¿no? Sin embargo, al ser una empresa minera, tiene sus áreas de atención y tiene sus plazos. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos en Antapacay, el área de reclamos te va a dar sus 45 días, tus 30 días para que pueda atenderte una solicitud, cosa que me parece realmente ilógico, ¿no? Pero sin embargo es el tiempo que se toman ellos de repente, ¿no? En hacer, eh, revisar tu solicitud. No debería ser así. En otras unidades de repente el tiempo es menor, una semana, 15 días, 20 días, 30 días, qué sé yo. Pero esa burocracia no debería existir, y es más, debería existir una correlación, de alguna manera, un relacionamiento de las unidades mineras con las comunidades campesinas o con los áreas de influencia directa, con sus posesionarios. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si estos son bien resarcidos, por ejemplo, en el caso de posesiones, por ejemplo, si yo te resarzo, te reconvierto, ¿no? De repente en empresario, yo no voy a tener problemas a largo plazo, ¿no? Ni a corto. ¿Por qué? Porque si tengo que retirarte, te retiro, y obviamente si tú estás ejerciendo una actividad dentro de mi unidad minera, eres un empresario que de repente alquila equipos, pues no vas a tener mucho problema con la unidad minera porque también has cambiado de rubro y ya no eres un ganadero, tus 100 hectáreas han sido prácticamente resarcidos. Pero si tú simplemente le vas a dar otro cerro y le vas a decir que no no tiene ningún derecho, pues obviamente ibas a crear un problema a largo plazo, ¿no? Estas personas obviamente se van a sentir impotentes, que las retiren, y es entendible. ¿Por qué? Porque y hay que ser poco empático para no entenderlo, ¿no? Muchas veces escucho en ciudad decir, estos terrucos, ¿no? Incluso cholos y todo, pero sin embargo, yo les consulto, por ejemplo, en el caso de Susana Villarán, cuando expropió casas dentro de lo que es Lima, si les pareció justo o no les pareció justo, y estos eran solo 200 metros, 500 metros, ¿no? O sea, estamos hablando de 500 metros en comparación a que te quiten 200 hectáreas, 300 hectáreas, 400 hectáreas, porque a ese nivel hablamos en el tema de minero, ¿no? Entonces, si tú estás llorando por ni la cuarta parte de una hectárea, ¿cómo no podría ser empático por alguien que le quitan 200 hectáreas, ¿no? 100 hectáreas, ¿no? Que se lo ha comprado y que se lo ha ganado en su momento, ha pagado ese valor. Sin embargo, al ser el Estado
propietarios del subsuelo simplemente y por el bien de todos los peruanos lo van a retirar. Es ilógico, ¿no? Entonces, los problemas actuales, más que todo, se están dando por este tema, ¿no? Por el tema de que no hay un relacionamiento justo entre las utilidades y la inversión mínima social que se debería realizar y que se debería tomar como costo operativo. Tenemos que ser consecuentes y empáticos cuánto nosotros también ganamos como minera, porque yo he trabajado, y no soy en minería, yo he trabajado en minería y sigo trabajando en asesorías dentro de minería y fuera de minería de comunidades. Entonces tenemos que ser consecuentes y tenemos que ser empáticos con estas personas, ¿no? Yo creo que sí se debe llegar a un buen acuerdo. También tenemos que tener en cuenta que los impuestos sí podrían ser mayores, obviamente fiscalizados estos ingresos mayores, pero tenemos que evaluar también que, por ejemplo, ¿no? Antapacay va a hacer una inversión en Corcovay, 550 millones de dólares, si no me equivoco, dijeron en su momento, pero ¿cuánto gana Antapacay, no? Su nivel de recuperación va a ser en un año, 2 años, 3 años. O sea, es un negocio gol, ¿no? Hacer minería, invertir y decir que de repente no voy a ganar. Eso es ilógico, ¿no? Su nivel de recuperación, el nivel de recuperación en minería y la inversión y en qué negocio se gana así, ahí son pocos negocios, es rápido, es rápido. El nivel de recuperación es rápido. Bueno, eso ha sido todo. Yo sé que estos temas obviamente se tienen que arreglar. Somos un país netamente minero, dependemos de la minería. Se deben tener condiciones justas para poder seguir trabajando en minería. No estoy de acuerdo con la nacionalización porque obviamente no ha funcionado, eh, por historia no funciona. Pueden haber de repente empresas público-privadas, ¿no? O mixtas que se puedan realizar a futuro. Sin embargo, a las empresas mineras también ser consecuentes con su nivel de inversión que tienen con comunidades, y a las comunidades, áreas de influencia y posicionarios, bueno, eh, también hay que ser dialogantes y hay que entender también que de alguna manera, no porque se vaya la empresa, ya el impacto va a cambiar, no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar. Y al Estado, el Estado ser consecuente, primero, antes de ir a negociar a Lima, elevar el impuesto, deberíamos primero ver en qué estado nos encontramos, o tener una línea de base, en qué estado de impacto se encuentran las comunidades campesinas, no solo de una unidad minera o no solo de un departamento, sino de todas las unidades mineras, ¿no? En qué estado se encuentran y a qué nivel de impacto positivo o negativo se encuentran. Y si se mide que el impacto no ha sido positivo con posicionarios, con comunidades, con áreas de influencia directa, indirecta, con cabeceras de cuenca, etcétera, entonces hay mucho por trabajar, ¿no? Y hay mucho también por inversión directa que se tiene que hacer. Sin embargo, no sé si se esté tomando en cuenta estos temas, ¿no? Bueno, por mi parte ha sido un gusto poder revisar ciertos números y poder darles alcance a las personas que me han comentado de Puno o a las personas que me han llamado de Cusco. Un pequeño alcance para que ustedes puedan ver más o menos a qué realidad actualmente estamos, o de qué realidad se está hablando actualmente, ¿no? Un país no es antiminero, las personas no son terroristas o no existe otro tipo de cosas. Sin embargo, esto se va creando poco a poco, se va arrastrando, ¿no? La impotencia de la gente, de repente la poca inversión social, o de repente no es poca, pero no está bien direccionada, ¿no? A los stakeholders. Entonces, ahí se tiene que ir trabajando, se tiene que relacionar más la empresa minera con comunidades, por ejemplo, las propias cabezas, ¿no? de jefaturas, ¿no? Que existen, o superintendencias que existen dentro de una unidad minera, deberían conocer todo el tema de comunidades y deberían participar o ser partícipes para que vean la realidad, como se vive, ¿no? Yo muchas veces diría que algunos ni conocen, ¿no? Hay un superintendente de seguridad, pero si no lo llevas a la comunidad, no sabe quiénes son los posesionarios, no los conoce, el distanciamiento va a ser mayor y el poder conversar va a ser difícil, ¿no?
Sin embargo, si tu superintendente de seguridad, tu superintendente de cierre, tu superintendente de ingeniería va a las comunidades, escucha sus problemáticas de alguna manera también, hay ese relacionamiento y las comunidades campesinas, yo estoy seguro que van a querer dialogar y las poblaciones, la población en general va a querer dialogar y va a querer que la minería siga siempre y cuando sea justo, sea transparente y se pueda trabajar de la mejor manera. Muchas gracias.